estoy con el computador ya, así que me voy a conectar una clave y han dado más rápido con el sistema, ¿ya? Les voy a pedir ahí, bueno, porque como les decía, de ahí yo voy a, unos minutos más que se conecte más gente, porque estamos recién en la hora, eh, para grabar, pero todavía no, ¿ya? Así que ahí para que vayan incorporándose, de ahí vamos a explicar la parte como más técnica de algunas cosas y de ahí ya vamos a estar ok para comenzar. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, aprovechar estos ratos mientras se van conectando todos de consulta, tanto por el chat como por micrófono, como les decía. La idea es que de a poquitito se vayan atreviendo a, cuando se les vaya consultando, a lo mejor por el micrófono, porque es más rápido. Ahora, el que no lo quiera hacer, lo haga por el chat para que vayamos preguntando. ¿Ya? Vamos a ver hoy día un poco la última parte del PPT que habíamos trabajado, que era de los sistemas económicos y que un poco también salía en la guía, ¿ya? Así que ahí vamos a ir viendo. Ya hay 15 personas, así que vamos a ir colocando. Chicos, lo que les escribía yo para que no haya, porque me conversaban otros profes y por eso lo comenté, la invitación, como es para todos los lunes, es la misma invitación que se envió ya. No es que lo más probable es que les llegue constantemente las invitaciones, sino que ya con la primera invitación ustedes ahí tienen que acceder. No, no es que se les vaya a llegar invitaciones nuevas a la clase. Así que vamos a esperar unos 2 minutitos más. Hola Tamara. De ahí voy a ir sacando una fotografía a la lista más que nada para también optimizar eso. Ya. Lo comento desde ya, a pesar de que igual se van a conectar otros más. Obvio que en este momento, así como de inicio, que nos saludemos, todo la parte más como coloquial o de conversación, pero después, chiquillos, se comienza a grabar y sí que por lo tanto le pido que igual el chat sea ocupado específicamente para cosas que tengan que ver con consulta o algo, ¿ya? Ustedes saben, pueden tener otros, no sé si tienen como de curso, eh, ¿cómo se llama? Algún chat, algo ahí podrán comentar, conversar más coloquialmente, pero de ahí porque en la clase tanto se graba la clase, a nosotros nos llega y que tenemos que enviarla para los estudiantes que no tienen conexión, tanto de la clase grabada como lo que aparece acá en pantalla, como también del chat, ¿ya? Así que eso también le pido ahí porque es ayuda para los compañeros que no puedan acceder a las clases o que no tengan eh, internet, ¿ya? Eso, por eso principalmente se graba y yo cuando vaya a comenzar a grabar igual les voy a hacer todas las clases como reiterativo, explicarle que a continuación se va a grabar porque es una parte del protocolo que pide también el sistema de que se grabe, es decir, que se les avise a ustedes que se va a grabar. ¿Ya? Hoy hay 22. Voy a esperar que se conecten un poquito, ¿me esperan? Ya. No, agüita nomás. Mate no. Pero porque como tengo que hablar harto.
esperamos un minuto más y comenzamos. Vuelvo a repetir, si hay alguna consulta, algo, yo las retroalimentaciones las voy a enviar de aquí al viernes, ¿ya? Es más, porque las voy a ir revisando para que se me haga mucho más fácil para revisarlas, las voy a revisar imprimiéndolas, porque para mí es más fácil. Ahora, sí lo que les voy a pedir, y eso un poco aparecía en el Power en el Power que se entregó de la priorización a los apoderados y todo, es que ustedes se hagan responsables de guardar todos los talleres o guías específicamente que tengan, ¿ya? Eso ustedes, ¿sí? La ICI dice que sí la deja entrar. Licidor, pero no... Ah, ya pudo. Ahí sale que pudo, sí. Ah, ya. Sí. Gracias. Gracias igual por avisar. Ahí. Chiquillos, como les decía, vamos a ir comentando. Yo voy a comenzar de la última parte más que nada, que es lo que vimos un poquito más rápido. Ya, ahora ya estamos en la hora y estamos entonces voy a comenzar ahí para grabar, como les decía, se graba específicamente para los estudiantes que no tienen internet, así que para que ustedes sepan ahí, ¿ya? Ya, chiquillos. Sí, hoy día no creo que haya mayores problemas técnicos porque ya dejé el computador chiquitito que era el que me causaba más problemas, ¿ya? Voy a... Porque hoy día vamos a ver... no. Voy a colocar aquí primero... Vamos a colocar toda la pantalla. Ya. Ahí se ve todo lo que es sistema económico, ¿cierto? Sí, sí, se ve bien. Sí, como les digo, no debiera haber problema ahora porque ya no estoy con los dos computadores ni nada por el estilo, así que por lo menos en la clase anterior que tuve no hubo problema. Sí, se escucha bien, se ve bien. Ya. Gracias, chiquillos. Fíjense que nosotros vamos a ir aplicando algunas cosas específicamente. Ya, me voy a detener en esta parte de los sistemas económicos. Nosotros habíamos visto los tres sistemas económicos, ¿cierto? Libre mercado, mixto y central planificado. El orden da lo mismo, chicos, que el cual lo mencionemos, así que eso es los tres sistemas, ¿ya? Nosotros habíamos visto todos los demás conceptos de economía, que de ahí yo voy a proyectar también la guía para que comentemos algunas cosas de la guía que ustedes hicieron. Lo otro que voy a cambiar como sistema es que el material que yo suba, que es el próximo taller o guía, como queramos decirle, se va a subir, pero se va a entregar posterior a la clase, a la próxima clase. Así, la próxima clase, si ustedes tienen dudas, las pueden hacer dentro de la clase, que esa es la idea, ¿ya? Y a ver si la otra semana igual estamos un poquito más tecnológicos y agregamos también, ¿cómo se llama? Una especie como de encuesta de preguntas online que se puede hacer. Así que para ir variando un poquito también. Porque los vamos a ir deteniendo como en lo mismo que hemos visto, ¿eh? No va a ser algo tan nuevo porque la idea es ir reforzando harto de lo que nosotros hayamos ido trabajando. Y es más, antes de comenzar, voy a ir nombrando dos personas para que vayan contestando. Lo pueden hacer en forma, vuelvo a repetir, lo ideal con el micrófono para que sea más ameno. Si no quieren, lo pueden hacer por el chat específicamente, ya, para ir mencionando. Nosotros habíamos visto economía. Ignacia y Bustamante y Belén Moreira. Hola. Lo primero que parecía ahí era
problema económico. ¿Qué es lo que es el problema económico? El problema económico, ¿Sí? que las necesidades son ilimitadas y los bienes son limitados. Limitados, correcto, muy bien. Entonces veíamos, nacía toda la pregunta respecto a eso. Ya íbamos viendo necesidades primarias y secundarias. Las primarias, las que sí o sí tenemos que satisfacer específicamente, y la de existencia social, que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Eso también lo habíamos mencionado ya, por ejemplo, el celular, muchos los mismos computadores que hoy día son de necesidad de existencia social. Bienes y servicios. Por ejemplo, Isidora, ¿cuál es la gran diferencia entre bienes y servicios? ¿Cuál será? También Ángela, que pudieron contestar. ¿Cuál era la gran diferencia entre bienes y servicios? Los servicios son intangibles, correcto, el otro tangible, pero los dos sirven para satisfacer necesidades. Veíamos aquí distintos tipos de bienes, ¿ya? Los bienes son tangibles, correcto. Héctor, por ahí. Hablamos de distintos tipos de bienes. ¿Cuáles son los bienes de capital? Son aquellos que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, Ya, la por maquinaria. ejemplo. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Ah? Son los que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, ¿qué cosa? La maquinaria. Las maquinarias, excelente. ¿Ya? Los bienes inmuebles, Daniela. Tripeinao o Catalina Moreira. Cualquiera. ¿Cuáles son? Ah, ya. Camila. Camila. ¿Cuál es entonces? No te preocupes. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los bienes inmuebles? ¿Cuáles serán los bienes inmuebles? ¿O alguien más Los que bienes pueda que no se pueden complementar? trasladar. Ah, los que se pueden trasladar, correcto. Uy, Son los que se están, o como dice por ahí, adheridos al suelo también, sí, correcto. Que no se pueden trasladar las casas, los muebles específicamente. Perdón, las casas o los terrenos, ¿ya? Y los bienes complementarios, Moisés, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los, Moisés, los bienes? Los que necesitan de otro bien para poder funcionar, algo así. Sí, correcto. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos dar? La mamá y el papá. Pero como viene, porque ya la ahí hablamos. benzina. El auto y la benzina, como nombraban. Correcto. Ya, eso y algunos ejemplos que habíamos mencionado. Después veíamos, bueno, toda la relación entre las necesidades y los bienes genera la escasez específicamente, como concepto. Los factores de producción, los medios de producción, la naturaleza, los recursos humanos. Ya ahí ayudando harto acá, acuérdense que decíamos que los económicamente activos son solamente los trabajadores, los cesantes, los que buscan trabajo por primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre trabajadores asalariados e independientes? ¿Alguien pudiera nombrarlo? Que uno tiene contrato y el otro no. Ya, ¿cuál tiene contrato? ¿Está bien lo que dijo? El asalariado. Perdón, ¿cuál es el que tiene contrato? Es el asalariado y el que no es el independiente. Los cesantes porque son personas que estaban con trabajo, están en una pausa y supuestamente andan en busca de un trabajo. ¿Ya? Y los que buscan trabajo por primera vez. Todo el resto es población económicamente pasiva. Aquí hablábamos del capital, que son las maquinarias, como también delante lo decía el Héctor,
Y las técnicas son artesanal e industrial. ¿Qué diferencia podríamos decir entre una diferencia entre artesanal e industrial? Ya, en poco tiempo. Y lo otro, tú decías que producía Producto en serie. producto en serie. Lo otro, la artesanal es más producto único y es mucho más lento, como alguna de las características. ¿Cuál tiene los dos tienen mano de obra especializada, pero ¿cuál tiene más mano de obra especializada? Por ejemplo, Fernanda Gómez o Emilia. Cualquiera de las dos, para que vayamos participando todos. Pueden decirlo por buzón o... por buzón, por chat. La artesanal, porque tiene más máquina y pasa por más personas. ¿Cuál dices tú, la? Artesanal. No, la que tiene más mano de obra especializada es la industrial. Ah, La industrial, ¿por qué? Porque la industrial, ¿se acuerdan que dábamos el ejemplo del mueblista? Que el mueblista, ¿qué es lo que hacía? Comenzaba ahí, terminaba el mueble. Pero la industrial, cada uno tiene una función específica, ¿ya? Ahora los dos son mano de obra especializada, pero se dice que la industrial a veces es mucho más especializada. Nosotros hablábamos de sectores productivos primario, secundario y terciario. Primario el que extraía las materias primas. De ahí estaba la minería, metálica, no metálica, hidrocarburos. Si yo pregunto, aquí voy a ir dando con ejemplo. Si yo digo Francisca o Javiera Sangüesa, cualquiera de los dos. El salitre, ¿qué tipo de minería? Pero ¿cuál de los tipos de minería es? El salitre, ¿cuál creen ustedes? Sin importa que se equivoquen, a ver, aquí contestaron. No metálica, correcto, Javier. Muy bien. Aquí para ir revisando. ¿Y cuál de estos tipos de minería es la que Chile, porque Chile es un país minero como tal, pero cuál de estos tiene menor minería? Alguien, cualquiera que quiera contestar ahí. Hidrocarburos. Los hidrocarburos, correcto. ¿Ya? Los hidrocarburos. Después pasábamos a, para ir rapidito con esto, la pesca industrial y artesanal. Veíamos que principalmente la cantidad de especies, y lo otro que cambiaba eran los tipos de especies. La silvicultura nativo y foráneo. No se olviden la pecuaria, que es la ganadería, que hay distintos también tipos de ganados que existen. Sector secundario, industria, central hidroeléctrica, construcción. ¿Por qué? Porque todo esto transforman las materias primas. Ya las transforman, las producen, ya las modifican. Y los servicios que son, el tercero, perdón, no servicios, comercio, financiera, turismo específicamente. ¿Cuáles son los tres agentes económicos? Familia, empresa y Estado. Si yo pregunto acá, y esto me interesa porque tiene que ver mucho con los sistemas económicos, esto por eso hoy día vamos a dar un paso un poquito más adelante y vamos a mencionar los sistemas económicos, que es lo que vamos a trabajar hoy día más fuertemente. Pero de los sistemas económicos todos se basan, si ustedes se fijan, en el principal productor o los agentes económicos. Si yo digo que es el que busca el bien común, Melissa o Solange, si yo digo que busca el bien común, ¿cuál de esos agentes económicos es el que cumple esa función? ¿El de buscar el bien común, la familia, las empresas o el Estado? ¿Ah? Para Melissa, que preguntaba, y Solange. ¿Cuál es? ¿Cuál creen ustedes? Ahí escribieron. El Estado, correcto. Muy bien. Y si yo hablo que es la que genera un presupuesto para ver lo que adquiere y a la vez también ofrece su mano de obra. ¿Cuál es? Cualquiera que conteste ahí. Empresas. No, la familia que toma el presupuesto. Las empresas lo que hace,
La función que cumple es la de ofrecer servicios, es la que necesita de la mano de obra para trabajar, pero también ofrece servicios a la población. ¿Ya? Eso tenerlo claro. Aquí hablábamos del mercado. El mercado es cualquier lugar. Hoy día hablábamos que, sobre todo con esta crisis sanitaria, hoy día el mercado como lugar de encuentro físico es medio complejo, pero también se puede hacer de forma virtual. ¿Cierto? Y hablábamos de la demanda, que es la cantidad máxima de un bien y servicio por un tiempo determinado. Por ahí me preguntaban, recuerdo cuando estaban haciendo la actividad, de ¿por qué tiempo? Era un tiempo determinado, porque acuérdense que la demanda de productos no es la misma en todo el año. Si yo no voy a necesitar durante todo el año, a lo mejor traje de baño o útiles escolares, más se puede necesitar a lo largo de todo el año útiles escolares, pero hay una fecha que es más específica, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay una demanda en un determinado. No así hay productos que se demandan durante todo el año. Por ejemplo, los alimentos, por lo general, son a lo largo de todo el año. Y la oferta es lo que ofrece los productores, ¿ya? Que también puede ser distinto. Ahí hablábamos la ley de la demanda, la ley de la oferta y la ley de la oferta y la demanda. Esto lo habíamos explicado, por ahí lo habían mencionado muy bien con lo de las mascarillas, que hoy día hay más demanda y menor oferta. Por lo tanto, ¿qué pasa con las mascarillas? En cuanto a los precios. Suben de precio. Suben de precio, correcto. Antes había menos demanda de mascarilla, pero había más mascarillas disponibles, por lo tanto, los precios eran más bajos que lo que es ahora. Hablábamos de inflación y deflación, por ejemplo, a continuación, y esto, Chile, ¿qué es lo que es más propenso a qué? ¿A inflación o deflación? Inflación. Inflación, ¿ya? En general, los países subdesarrollados tienen mayor cantidad de inflación. Por ahí hablaba un aumento sustancial y sostenido de los precios, ¿ya? Y un aumento desproporcionado del circulante. ¿Qué es lo que es el circulante? ¿A qué se refiere el concepto circulante en la economía? ¿Dinero? Dinero. El dinero. Porque sí es obvio que si uno tiene hay más dinero en el mercado o la gente tiene más dinero, en general la sociedad va a demandar más productos, ¿ya? Porque acuérdense que demanda no es lo que yo quiera comprar o lo que yo desee, sino que lo que yo voy a realmente comprar, ¿ya? Y la deflación es todo lo contrario, cuando bajan sustancialmente los precios porque hay mucha oferta y poca demanda. Por ejemplo, en los países desarrollados hoy día, países europeos, Estados Unidos, China, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué está pasando con la oferta de productos? ¿Hay poca o harta oferta de productos? Hay mucha. Hay mucha y la gente no está comprando por la inestabilidad económica. Por eso que esto está afectando y va a afectar a nivel mundial específicamente esta crisis, ¿ya? Mercado perfecto, imperfecto, ¿se acuerdan? Hablábamos de oligopolio y monopolio. Cuando yo hablaba anteriormente de que hace unos años uno si no tenía como compañía Movistar, Entelo, Claro, ¿a qué se refería eso dentro del mercado imperfecto? ¿Monopolio o oligopolio? Oligopolio. Oligopolio, correcto. Oligopolio. Y monopolio es cuando hay un solo productor. Hoy día casi en las economías es muy raro que existan monopolios, siguen existiendo. Por ejemplo, el servicio de lo que es la luz aquí en el caso de Chile, que es particular, que es de privado, nosotros tenemos una sola empresa a la que podemos disponer, ¿cierto? Eso es respecto a esa parte. Ahora sí los vamos a ir a algo nuevo, que yo esto lo voy a subir de ahí, así que para que no se preocupen, ¿se ve lo que dice el sistema económico? Sí. Sí. Voy a comenzar. Lo voy a ir manteniendo. Voy a ver si puedo. Sí, ahí lo voy a ampliar un poquito. Lo que pasa es que no lo puedo ampliar a la pantalla completa porque si no, cuando vaya preguntando no voy viendo lo que aparece en el chat. Vamos a ir viendo qué es lo que son los sistemas económicos, porque nosotros lo vimos como bien general el otro día. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí con un objeto de satisfacer de la forma más eficiente posible las necesidades humanas, ¿ya?
empleando recursos escasos, que es lo que plantea el problema económico. Es decir, fíjense que con esto podemos decir que los sistemas económicos lo que buscan es solucionar justamente la base de la economía, que es el problema económico. Ahora, ¿cómo lo soluciona? Lo solucionan de diferentes formas y ya lo vimos en la clase pasada. Estaba la actividad del cuadro comparativo de los tres sistemas. Por lo tanto, la forma de cómo resolver el problema económico es diferente, ¿ya? Donde actúan personas e instituciones, normas y procedimientos. Veíamos los tres sistemas. El sistema capitalista, libre mercado, ¿ya? La economía mixta y la economía central planificada, de planificación central, como quiere que les aparezca, ¿ya? Ahora, los sistemas económicos, ¿cuáles son las funciones? Es resolver tres preguntas específicamente. ¿Qué se va a producir y en qué cantidad? ¿Cuáles son las prioridades para producir? Ahora, esto va a depender del sistema de valores de una sociedad, de las decisiones que tomen. ¿Cómo se va a producir? La elección dependerá de la tecnología y la cantidad de medios de producción disponibles de cada país, ¿ya? Ahora, fíjense, por eso, chiquillos, es importante que ustedes tengan interiorizado lo anterior, porque decía, dependerá de los medios de producción. Es decir, ¿cuáles eran los medios de producción o los factores de producción? La población, la técnica que utilicen, los recursos que tengan, el capital que tengan o maquinaria, eso va a depender, cómo van a producir. ¿Y para quién va a producir? Eso también lo vamos a ir viendo. Me salté uno. Se trata de establecer cómo se asignarán los bienes y servicios disponibles, cómo se van a redistribuir en la población. Hablamos del primer sistema. El progreso económico. La función de los sistemas económicos, lo primero es el progreso económico de un lugar. Se entiende por el avance hacia la sociedad de la cual los individuos tengan un acceso a mayor cantidad de bienes y servicios de calidad, ¿ya? Para que disfruten de un mejor bienestar. Ahora, los factores van a estar condicionados, como les decía, a la población, a los elementos, los incrementos en la cantidad y calidad de los recursos productivos y mejorar los progresos técnicos y la organización de las empresas. Es lo mismo que eso de los factores, lo mismo que nosotros hablamos de naturaleza, población, técnica y capital. Es lo mismo, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto hasta lo de acá? Entonces No. tenemos claro de que... perdón. ¿Ya? Entonces queda claro de que los sistemas económicos resuelven tres preguntas. ¿Qué va a producir y en qué cantidad? ¿Cómo se va a producir y para quién se va a producir? Esas son las respuestas que deben dar cada uno de estos tres sistemas económicos que nosotros mencionamos. ¿Ya? Nosotros veíamos los tipos de sistemas. Vuelvo a repetir, libre mercado, capitalista, el sistema comunista de dirección o planificación centralizada, que les puede aparecer de varios nombres, pero es lo mismo. ¿Ya? Y la economía mixta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos? Y si ustedes se fijaron, es que aquí yo lo destaqué, que es la intervención del Estado. ¿Cuánto interviene el Estado más? Y ahí la pregunta respecto a eso. Por ejemplo, ¿a quién le pregunto acá? A Natalia San Martino Rayén, cualquiera de las dos. ¿En cuál de estos sistemas? Porque dice que la diferencia de los sistemas es... me equivoqué acá. La diferencia de los sistemas es la intervención del Estado. ¿En cuál de estos sistemas el Estado interviene menos? Para las señoritas que le pregunté, Natalia o Rayén. ¿En cuál interviene menos el Estado de esos tres sistemas? Eso lo pueden responder con el cuadrito que hicieron en la primera actividad. ¿Cuál? Para que lo escriban o lo digan por micrófono. Y el resto también para que lo piensen. Si dice que estos sistemas se diferencian en el grado de intervención del Estado, ¿en cuál interviene menos el Estado de estos sistemas? Ahí contestar. ¿Ya? Sí, libre mercado, como contesta la Sofía. Chiquillos, esto debe ya ir quedando claro, para que por eso que voy preguntando y corroborando. ¿Y en cuál tiene más influencia el Estado?
el sistema comunista de dirección Central planificado. central planificado, que tiene varios nombres. Chiquillos, cualquiera de los nombres que se le dan a los sistemas está bien. Ahora, yo siempre lo menciono como de planificación central o central planificado porque es el sistema, es como se nombra mayormente. ¿Ya? No entiende sobre el capitalismo. Bueno, ahora justamente lo vamos a explicar súper detallado eso. ¿Ya? Ignacia, así que vamos a ir, esa es la idea de esto, explicarlos un poquito más. Así que vamos a ir respondiendo. Si al final queda igual la duda, lo vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con el primero. El sistema de capitalismo puro o libre mercado. El Estado interviene en la cantidad económica, en la actividad económica. El Estado no interviene o interviene muy poco. Y los valores preeminentes son la propiedad privada y la libertad económica. Es decir, yo tengo la libertad de consumir los productos que yo quiera en la cantidad que yo quiera. Ahora, eso que yo quiera va a depender, obvio, de los ingresos que yo tenga, porque obvio que una cosa es lo que yo quiera y otra es lo que yo pueda comprar, ¿ya? Pero tienen más autonomía. Las empresas igual. Si yo tengo los recursos para tener una empresa, va a ser... va a depender eso de si cumplo con las leyes y vea qué es lo que yo quiera producir, ¿ya? Pero tienen la libertad. Nadie, si tú cumples con las leyes y no tiene que ver con el desmedro de las personas, yo puedo instalar una empresa de alimentos, de muebles, esto, tengo la libertad de adquirir. De adquirir y de producir lo que yo quiera, ¿ya? Dentro de las normas o de las leyes que tenga el país. Sistema de precios, acuérdense que aquí esto es bien simple, acuérdense que el libre mercado, ¿qué se basa? En la oferta y la demanda. Por eso súper claro, chiquillos, fíjense que cuando yo hablo de sistema económico, aplico todo lo anterior. Ya ahí dice, el sistema de mercado, los problemas económicos fundamentales de qué producir, cómo y para quién, lo resuelve el mercado, a través de los sistemas de precios. ¿Ya? ¿Y cómo se regulan los precios? Vuelvo a repetir, se regulan a través de la oferta y la demanda. Y aquí dice, en la economía se dice que existe un mercado si se dan las condiciones necesarias para que compradores y vendedores de un bien o servicio se comuniquen entre ellos la interacción y la intención de realizar transacciones. Por eso que aquí es tan importante los medios de comunicación en el libre mercado. Por eso que hoy día el que más predomina es el libre mercado, porque hoy día hay una amplitud en los medios de comunicación para ofrecer productos específicamente de distintos tipos, ¿ya? En la economía de mercado las decisiones económicas se toman buscando el máximo beneficio de las personas, dependerá de los precios y esta vez de la oferta, la demanda, vuelvo a repetir, en el libre mercado lo que regula todo es la oferta y la demanda. Eso no se les puede olvidar. En este sistema de mercado opera con una intervención mínima del Estado, como decíamos, que son los puntos más relevantes. ¿Qué más? Vamos viendo. Aquí ya la doctrina, es decir, la parte teórica, de dónde nace. Esto nace, como decíamos, de Adam Smith con el libro La riqueza de las naciones, ¿ya? Es más, esto viene del siglo XVIII, chiquillos. A pesar de que hoy día, no sé si ustedes han escuchado, y aquí hay una palabra que yo después la voy a destacar. Ahora no la... sí la puedo destacar. ¿Qué es esto? Que aparece acá. No sé si se ve ahora destacado, que es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo, chiquillos, y para que no se enreden, el neoliberalismo es como el liberalismo renovado. Como dicen por ahí, el liberalismo enchulado, que se arregló, que se mejoró todo el cuento, pero es lo mismo. Es decir, en el neoliberalismo, por lo tanto, el Estado sigue teniendo muy poca intervención o nada de intervención en el Estado y los precios se siguen regulando por la oferta y la demanda. Ahora, ¿por qué hoy día se habla de neoliberalismo? Porque vemos que hoy día, ¿qué pasa con a nivel mundial hay una independencia o una interdependencia económica? ¿Qué creen ustedes para que lo anoten varios ahí o lo digan? ¿Qué creen hoy día que existe una independencia económica o una interdependencia económica? Vayan diciendo ahí, no importa lo que piensen ustedes.
Mm, Dependencia económica. ¿Ah? O Independe- ambos, Ya. Una mezcla, menciona el Héctor ahí. Eh, porque dependemos de otros países como por ejemplo Estados Unidos, pero a la vez también producen algunas cosas acá. ya. Bien. Eh, ahora, aquí lo voy a explicar y voy a ir también lo que mencionan algunos acá en el chat, que dicen que hay casos y casos, lo otro es una mezcla. Si bien habla de dependencia de China, que dependemos de China, independencia económica en teoría, pero existen trabajos interseccionales entre países. Hoy día lo que existe, y como explicaban ahí también por el micrófono, hay una interdependencia. Hoy día dependemos. Por eso que hoy día esta crisis sanitaria mundial y que la menciono recurrentemente porque sirve mucho para entender lo de economía, y ustedes están como insertos en esto. Hoy día hay una interdependencia. Si China deja de producir, nos afecta fuertemente. Pero no solamente China, perdón, sino que todos los países que son industrializados. Porque ¿qué es lo que hace la industria? ¿Es del sector? ¿De qué sector es la industria? ¿Primario, secundario, tercero? Secundario. Y el secundario transforma las materias primas. Por lo tanto, uno dice que no importa que China produzca menos, eh, que Estados Unidos produzca menos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Van a necesitar menos materias primas. ¿Y quiénes les venden materias primas? Nosotros, los países subdesarrollados. ¿Ya? Ahora, independencia económica, yo diría que el único periodo de la historia donde había una independencia económica o un autarquismo económico es en la Edad Media. Cuando se acuerdan que ustedes vieron los feudos con el señor feudal, que cada uno tenía su campo, y ahí se consumían lo que producían nomás, ahí. Pero en realidad como países siempre hemos dependido de la economía. Es más, esa dependencia económica o esa interacción económica con el tiempo ha ido cada vez más aumentando. Hoy día dependemos, es decir, hoy día cualquier país industrializado que deje de producir sustancialmente nos afecta, en todo ámbito. Si uno dice China, pero China a lo mejor produce productos tecnológicos, Estados Unidos también, nosotros no le vendemos productos tecnológicos, pero si nosotros a lo mejor no lo hagan, pero si uno abre los electrodomésticos, la mayoría de las piezas para que funcionen, los cables están hechos con ¿qué material? Que le vende Chile. Por lo tanto, si China no produce, o los países que producen tecnología, nosotros también vamos a vender menos. Así como otros países que venden otros productos a los países desarrollados también. Por eso que se da una interdependencia. Fíjense, chiquillos, que hoy día se habla del efecto dominó. ¿Se han fijado cuando muestran esas imágenes que cae una pieza y empiezan a caer todo? Eso es lo que pasa. Si caen los países desarrollados, va a caer todo. Vuelvo a mencionar, el neoliberalismo no es más que el liberalismo o el libre mercado renovado, como el liberalismo actual. Hoy día se habla de neoliberalismo más que de liberalismo, ¿ya? ¿Qué más? Ventajas y limitaciones. Las ventajas, flexibilidad en la economía, si usted tiene dinero y quiere consumir la cantidad de productos, lo puede hacer. Intensificación en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque para producir más, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? ¿Qué van a tener que ir haciendo con la industria o con las maquinarias? Para que lo mencionen. ¿Qué es lo que van a hacer? Mejorar la tecnología, muy bien. Mejorar la tecnología, las maquinarias, por lo tanto, siempre va a haber crecimiento económico. Siempre va a haber. Fíjense que los países que están en el libre mercado o neoliberalismo, como queramos decirle hoy día, siempre van a tener mejor tecnología. Pero no porque sean más inteligentes para producir tecnología, sino por la necesidad de producir más. Si yo soy productor de zapatos, y cualquiera de ustedes también es productor de zapatos, yo para poder imperar en el negocio, tener mejor posibilidad de tener un negocio próspero, voy a tener que tener mejor tecnología que el resto dentro de mis medios, y así va generándose una fuerte competencia. Por eso que el libre mercado se dice que hay mucha competencia. Una gran importancia de los consumidores, porque obvio que yo no saco nada de producir si no
tengo consumidores y no ofrezco a los consumidores mis productos. Sí, correcto, como dice el lector ahí, era algo como tecnología más educación, hay más producto interno, más producción, correcto. Pero ¿qué limitaciones tiene este sistema? Dificultad para lograr la equidad y la seguridad económica. ¿Se acuerdan que dijimos que qué problema tenía este sistema respecto a su estabilidad? ¿Era estable a lo largo del tiempo? ¿O inestable? No, claro, es inestable este sistema, como dice ahí Moisés. ¿Ya? Se genera graves diferencias de renta, ¿ya? Y eso genera la gran desigualdad social. Porque aquí, vuelvo a repetir, ¿cuál era el interés de los productores o de las empresas? ¿Cuál es la finalidad de las empresas? ¿Ah? ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama en economía? Ganancia o lucro, como menciona ahí también Moisés. Correcto. Por lo tanto, ellos no buscan el bien común, sino que buscan la ganancia. Y eso no está mal, ¿ah? Porque yo hablo del lucro porque el lucro, si cada uno tiene un negocio, obvio que va a querer tener ganancias. Y el lucro, cuando el lucro se considera algo malo, es cuando depende con que se lucre específicamente. Si vuelvo a repetir, si con la salud, educación, que son cosas que debe tener la sociedad. Se puede vulnerar los derechos de las personas, porque obvio que aquí vuelvo a repetir, se produce solamente para los que pueden. Y este es el nacimiento de la economía de mercado. Nació en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, ¿quién sabe en qué país nació la Revolución Industrial? En Europa nació la Revolución Industrial. ¿En qué país creen ustedes? Eso también lo más probable es que lo vayamos a ver como Alemania menciona. No, la Revolución Industrial fue uno de los primeros países que toma esta Revolución Industrial, pero no es Alemania. Inglaterra. Inglaterra, muy bien, excelente. Ahí nace la Revolución Industrial. Alemania se da, o Reino Unido, como menciona también Moisés. Fue un sistema económico dominante desde el siglo XVIII, quizás un poco antes, pero toma fuerza a partir del siglo XVIII. ¿Ya? Ahora, no sé, aquí dice, no llegó a implementarse en estado puro excepto en una determinada etapa en Inglaterra, ya conocida con el nombre de capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque va a depender de cada país cómo implementa el libre mercado. Hay diferencia. ¿Ya? No, ya no hay problema ahí, Isidora. Después ahí estemos atentos al chat para las determinadas circunstancias que vayamos informando. Vamos a ver la economía de dirección central o central planificada. ¿Ya? Vamos a ir que es un sistema de dirección central que el Estado tiene mucha importancia, la autoridad central. No existe la propiedad privada o es reducida. Ahí damos ejemplos y que aparecen acá como la Unión Soviética. Bueno, hoy día no existe la Unión Soviética en todo caso, eso fue hasta la década del 90. Cuba sí sigue siendo Corea del Norte y el caso de China, a pesar de que de ahí vamos a mencionar que China está en un periodo de transición. ¿Ya? ¿Quién es el autor o la doctrina? El marxismo. Carlos Marx, que es ese personaje que aparece ahí, que es una imagen de Carlos Marx. El capitalismo se basa en la explotación sistemática de los trabajadores. ¿Por qué? Porque Carlos Marx criticaba el sistema capitalista de libre mercado y él hablaba siempre de una lucha de clases, que a lo largo de toda la historia había una lucha de clases entre los que tienen los medios de producción y los que trabajan para esos medios de producción. Por ejemplo, lo hemos visto que la historia se mueve a partir de la economía, decía Carlos Marx. ¿Ya? Por lo tanto, él decía que había que plantear una revolución donde existiera una sociedad comunista, la sociedad comunista, y un poco la pregunta que sea más arriba en el chat, tiene que ver con que domine el grupo o gobierne el proletariado, los trabajadores, ¿ya? Que ellos sean el principal protagonista. Eso es lo que plantea una sociedad comunista. Que el obrero tenga la mayor relevancia, más que la burguesía o los empresarios. ¿Y cómo hacer para que los empresarios o la burguesía no tengan el poder? Es que se les quite sus bienes y ¿quién las administre? Para que esa lucha de clase termine. El Estado. El Estado. El Estado es dueño de todo. Por eso que los empresarios son los principales enemigos de este sistema. Porque se quedan sin sus medios de producción. Correcto. ¿Ya?
y así establecer una sociedad más igualitaria y justa específicamente. Ventaja, el objetivo de alcanzar la justicia social, una distribución más equitativa y súper bueno que suceda eso porque todos tienen acceso, ¿ya? Existencia en pleno empleo, el Estado cubre las necesidades más básicas de la población y hay poca desigualdad en los sueldos. Pero ¿cuáles son las limitaciones o problemas? Es que el Estado tiene que financiar todo, por lo tanto hay mucho derroche, mucho gasto de recursos. A eso se refiere el elevado derroche de recursos. Los errores frecuentes de las planificaciones en las previsiones, en los gastos que va a tener, ¿ya? Una competencia, por lo tanto, ¿quién es el único productor, dijimos, el Estado? ¿El Estado con quién compite en una economía central planificada? Con nadie. Por lo tanto, ¿va a haber la competencia de yo tener mejor maquinarias que yo mismo? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, y ustedes pueden revisar, y los países que tienen economía central planificada o que han tenido, ¿cómo es su industria tecnológica o más bien o con poco avance? ¿Creen ustedes? Poco avance, retrógrada, como menciona por ahí también. Correcto. Y los deseos de los consumidores no se tienen en cuenta, porque ¿cuál es el objetivo? Es que alcance para todo. Aquí, que el jeans tenga determinado corte, o los pantalones tengan determinado corte, que tengan determinado diseño, colores, no importa, porque lo que le importa al Estado es que todos accedan a esos productos. Por lo tanto, la idea de los consumidores o el pensamiento de los consumidores no importa, porque el Estado lo que quiere es que todos accedan a los productos, pero no le interesa que uno tenga más color, otro tenga menos color o tenga mejores diseños. Porque además hay un solo productor que es el Estado. Por eso que en las economías central planificadas, si ustedes se fijan, la gente como que parece que anda casi toda igual vestida. Ya, el nacimiento de este sistema nace en la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial, en lo que hoy día es Rusia, por si acaso. Y está inspirado en la teoría marxista que explicábamos que la teoría marxista se basa en la lucha de clase entre los productores y los trabajadores. Este filósofo planteó, como le decía yo, la economía en su obra El Capital, ¿ya? Logra cubrir las necesidades en materia de empleo, sanidad, educación, es decir, hasta ahí es perfecto. Y es más, esto se propagó por Europa, pero muchos de los países que están en Europa con la economía central planificada hoy día terminaron. Es más, en la década del 90 caen casi todas las economías comunistas de Europa, específicamente, o central planificada. Algunos de los factores que condicionaron la caída de este sistema fueron los errores de previsión de gasto, falta de incentivo y la excesiva burocracia. ¿Quién se recuerda a qué se refiere con excesiva burocracia? ¿Cuál es la idea de la excesiva burocracia, chiquillos? ¿Trabajadores públicos? Los trabajadores públicos. Y eso se refiere a excesiva burocracia porque como el Estado es el que administra todo, una industria si quiere cambiar o producir más en una economía central planificada, ¿lo va a poder decidir solo? No, lo va a decidir al Estado. Y eso se le va a enviar un documento a un encargado de un departamento del Estado, ese va a tener que pedirle a otro. Entonces, las decisiones, ¿qué pasa con la excesiva burocracia? ¿Son más rápidas o más lentas las decisiones? ¿Creen ustedes? Lenta, muy demasiado lenta. ¿Ah? ¿Alguien iba a mencionar algo? ¿No? Ya pasamos al otro. Hay transiciones económicas. No todos los sistemas se mantienen iguales, han ido cambiando. Por ejemplo, en la década del 70 se habla de la tercera revolución industrial. Lo que hoy día tiene que ver con la tercera revolución industrial, chiquillos, se refiere con esta revolución más tecnológica que tenemos hoy día y de los medios de comunicación. ¿Ya? Por lo tanto, muchas economías no reaccionaron rápido, por eso que cayeron en Europa del Este. Y la privatización fue un proceso complejo por varias razones, ¿ya? De la realidad de los factores productivos. Vuelvo a mencionar factores productivos, cantidad de población, técnica, capital, recursos humanos. Fíjense que por ahí algunos donde le entra la duda. El caso de China, por ejemplo, es una transición económica, porque si bien gran parte del país está incorporado en una economía de mercado, el resto continúa con una economía de planificación centralizada. China hoy día sigue siendo un país comunista, pero más abierto al mercado. Por eso que
es un caso muy especial. Y pasamos al último, la economía mixta, que la autoridad central funciona de la mano con el mercado, ¿ya? Un sistema económico más extendido en las sociedades actuales, o muchos buscan esto. En una economía mixta existe la libertad de mercado, pero también es regulada en gran parte por el Estado. Son como dos, se controlan uno al otro, ¿ya? La economía mixta presenta ciertas características, se reconoce y protege libertades para el sector privado, el Estado impone una serie de restricciones a la actividad privada a través de leyes y regulaciones, los controla mucho, ¿ya? El sector público interviene directamente en la economía, aportando factores de producción o contratando empresas privadas. Los dos hay. Por ejemplo, en los países de economía mixta hay tanto empresas del Estado como empresas privadas y funcionan bien. El Estado interviene en la distribución de la riqueza, pero sobre todo en lo que tiene que ver con salud, educación, con los puntos esenciales. Fíjense que, por ejemplo, si hay alguien que es sin trabajo, funciona mucho lo que tiene que ver con el respaldo de seguros de la sociedad, específicamente, perdón, del Estado, ¿ya? Por eso que se dice que este sistema es como, se ejemplifica como cuando un equilibrista en los circos, ¿qué es lo que tiene abajo? Una cama elástica, por si acaso cae. Aquí lo mismo, si alguien no tiene los recursos, ¿quién lo sostiene o quién lo ayuda? El Estado. Y este es el caballero, John Keynes, que aparece ahí para los que no sabían, esta economía que es donde interviene el Estado, pero sigue existiendo la privada, se ayuda. Este cuadrito principalmente en los campos en los cuales interviene el Estado principalmente, pero no es tan necesario que lo veamos en detalle. Y lo último, nace esta teoría a partir de la crisis del 29, la gran crisis económica. Se dice que hoy día vamos a sufrir otra crisis económica por la pandemia, por la poca producción que ha habido y por la paralización, en este caso, de los consumidores, que no, muchos sin trabajo, sin poder producir, sin poder adquirir productos, porque muchos están sin trabajo. Después del crack o de la crisis del 29, al Estado se le da mayor intervención, específicamente. Esta se dice, y por ahí es donde ustedes mencionaban, en esta economía es donde se habla de, en estos sistemas económicos se habla de un sistema más socialista, donde que es más orientado también a la clase media, al apoyo de toda la sociedad. No es tan extremo como el comunista. Esa es la gran diferencia entre socialista y comunista. El socialismo busca un apoyo social, pero con menos medidas extremas. Si ustedes se fijan, se habla de economía mixta, de una economía socialista, o de socialdemocrática, porque sigue manteniendo la libertad y el Estado interviene, pero no completamente. ¿Ya? Aquí es donde voy con algunas preguntas para aplicar. No sé si queda alguna consulta respecto a esto, porque aquí ya termino con esa parte del Power. Todas las preguntas que hayan, porque más el siguiente trabajo sigue siendo sobre el sistema económico que van a tener ustedes. Así que aproveche de preguntar algo que no entendió, consulta, a pesar de que esto lo habíamos visto más detallado, más general en la clase pasada. Por lo tanto, pregunta. Chile, con todo lo que hemos visto en los últimos meses y todo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué sistema tiene? Economía mixta. Economía mixta, ¿ya? ¿Alguien plantea alguna otra idea, por ejemplo? ¿Qué otro sistema pudiera tener Chile? El capitalismo, libre mercado, ¿ya? Libre mercado. Plantean varios ahí. La última persona, se me olvida ahí, chiquillos, porque después tengo que sacar la fotografía. ¿Quiénes son la Josefa, se me olvida, siempre. Ya. Ya, es que después para la asistencia tengo que tenerlo, ¿ya? Sí, correcto. No soy muy bueno para el inglés, así que no es muy fuerte eso. Fíjate que aquí la mayoría mencionan capitalista. Yo diría que hoy día se ha corroborado el libre mercado. ¿Por qué ha pasado hoy día con las personas que no tienen trabajo? Hay un apoyo, pero poco. Ahora, ¿por qué las economías? Fíjense que las economías mixtas principalmente se dan en los países europeos. ¿Por qué creen ustedes que se dan en los países europeos las economías mixtas más que, por ejemplo, en Sudamérica? Fíjense que
lo que busca los países subdesarrollados, la mayoría de América u otros, es ser una economía mixta. Pero dice que nos falta economía mixta. ¿Y por qué es más fácil para los países europeos tener una economía mixta? Porque son países más viejos, con más años, no sé. A lo mejor es por la industrialización. Ya. Porque Es que si un Estado apoya, ¿qué es lo que tiene que tener? Recursos. Más recursos. Por eso que se dice que, por ejemplo, aquí, con el plan auge, con muchas normas que buscamos ser una economía mixta, pero el Estado no tiene la suficiente cantidad de recursos. Acuérdense que el Estado, y eso nos lo pregunté anteriormente, el Estado, ¿cómo obtiene recursos? Principalmente, ¿cuál es la forma de que más obtiene recursos un Estado? Los impuestos. Muy bien, Sofía. Los impuestos. Y por lo tanto, un país que tenga más industria, más industrializado, más recursos, va a recaudar más impuestos. Correcto. ¿Ya? Una economía, hoy día se dice que principalmente, y se corrobora que estamos en una economía de libre mercado. A pesar de que muchos dicen una economía mixta. Ya, algunos dicen sí que estamos en una economía mixta, pero yo diría que falta. Y lo hemos visto hoy día mismo en la crisis, donde el Estado se ha visto un poco sobrepasado en esto. O sea, estamos hablando de entrega de cajas, de mercadería y todo, pero eso es un apoyo mínimo. Es decir, vimos que muchos de los trabajadores quedaron desamparados con esta falta de trabajo hoy día con la crisis. ¿Ya? Son estos tres los sistemas entonces que hay. ¿Alguna consulta respecto a los sistemas? Y lo otro, preguntas ahí, a pesar de que quiero aplicarlo en la encuesta posteriormente. Josefa, ahí que le quiero preguntar a la Josefa y a la Renata, que no la he escuchado ni la he visto escribir ahí. ¿Cuál sistema ustedes creen que es el mejor? Solamente cuál creen que ustedes es el mejor nomás. El mixto, dice la Josefa. ¿Ya? La Renata, ¿qué sistema opina? Ok, esta parte no vamos a decir que está bien o mal la respuesta, porque cada uno puede tener su opinión respecto a esto. Por ejemplo, Moisés también. La Renata dice mixto. Moisés, Deepak, por ejemplo, ¿qué sistema piensan ustedes? Profe, yo puse en la guía que el del libre mercado porque había gente que no tenía muchos recursos necesarios, pero sí podía empezar con un negocio familiar y así generar más ingresos para el hogar. Ya, sí, esa es opinión. Fíjate que lo que yo a lo mejor pudiera discutir contigo, y lo voy a hacer, no, mentira, discutir del sistema, pero si tú das ese fundamento está bueno, porque estás dando un fundamento económico. Y eso es lo que yo quiero que tengan claro, que no es el complacer que esta respuesta le puede gustar al profe, este sistema más que el otro. Pero lo que hiciste tú ahí, por ejemplo, si colocas que ese sistema es el mejor, pero ¿cuál es el fundamento? Eso es lo más importante. Y está bien. ¿Ya? Muchos hablan de la economía mixta. Otros del central planificado apoyan. Todos estamos medio acostumbrados con el libre mercado, pero el problema es que el libre mercado, cuando quedamos sin trabajo, se complica porque quedamos todos desamparados. En cambio, la economía mixta, el Estado ayuda un poco más o sostiene un poco más. ¿Ya? Eso es, chiquillos, entonces respecto a eso. Yo este Power se lo voy a enviar. Lo voy a subir igual como lección. La única diferencia, chiquillos, es que la próxima guía que yo les voy a pasar no se va a entregar de aquí al domingo, sino que se va a entregar de aquí al siguiente, voy a ver, miércoles por ahí, ¿ya? Pero no este miércoles, el miércoles de la próxima semana. ¿Por qué? Porque para que durante la clase también resolvamos dudas de los que tengan cuando estén haciendo la guía. Entonces, es más, yo les recomiendo que ojalá nadie envíe la guía antes el próximo lunes, aun cuando la tenga lista, porque si hay alguna cosa que ustedes quieran agregar respecto a lo que veamos en la otra clase, la pueden arreglar. Pero lo que sí les pido es que avancen en la guía, la tengan casi lista de aquí al otro lunes. Entonces, pero salió este tema y yo lo puedo agregar, va a salir en la clase y yo lo puedo agregar. ¿Ya? ¿Se entiende? Para que haya algunas situaciones. Aquí alguien que no le había preguntado y lo vi ahí, don Julián.
¿Cuál sistema crees tú que es el mejor y por qué? Vamos a ir pidiendo la opinión a todos. De repente se me va por el tiempo. Aquí Francisco, tampoco le he preguntado. Francisco, ¿qué sistema crees tú? Ahí para que contesten los dos. Puede ser por el micrófono escrito. El micto menciona Francisco. ¿Y Julián? Ahí que he estado... ¿Ya? ¿Cuál cree? ¿Julián no está? ¿Sí? Por mientras ahí si responde, bueno, ahí es lo importante es que tengamos claro cuál de los sistemas. Eso es, chiquillos. No sé si hay alguna cosa. Julián, el mixto, porque todo o la gran mayoría tiene posibilidades. Correcto, muy bien. Ahí. Ahora, yo siempre les pido la guía como las guías como fundamentación, y eso también me lo han preguntado en otros cursos, para ya ir concluyendo, porque después tengo que tomar el otro curso. Es, yo pido mínimo 3 líneas, pero si alguien contesta en las 3 líneas, igual está bien, ¿eh? Lo que digo yo siempre, porque alguien cuando fundamenta tiene que tener un desarrollo de ideas, y por lo tanto en una línea difícilmente yo pueda fundamentar. Aquí yo pedí así como ideas precisas, pero en la guía desarrollar las ideas, por eso. Pero no quiere decir de que si son mínimo 3 líneas, usted para que esté mejor tiene que ser 5, 6, 7. El que se quiere explayar lo puede hacer, pero también lo puede hacer en las 3 líneas como mínimo. El Héctor pregunta, profe, lo que se refiere a impuestos, en la economía mixta se tienen que pagar más impuestos. Lo que pasa es que al haber más industria, las industrias pagan más impuestos. Porque son países industrializados, por lo general. No es que en una economía mixta tenga que pagar más impuestos, sino que coincide que en la economía mixta están mejor en los países desarrollados que por lo mismo, porque tienen cómo cubrir las necesidades en caso de problemas. Que eso es lo que sucede. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna consulta más? Para ir ya casi concluyendo, porque, es decir, ya concluyendo en realidad. Porque, vamos, quedó claro lo de los sistemas. Fíjense que aquí vamos aplicando más conceptos. Quiero ver si voy a estar más tecnológico en la otra clase y podemos hacer unas encuestas o ir participando en una encuesta como en línea que quiero implementar para también ir desarrollando. ¿Ya? La otra clase también nos vamos, más que ver contenidos nuevos, lo que vamos a hacer es desarrollar en conjunto la guía ahora. ¿Ya? Pero la otra clase. Uno a uno para que ustedes también vayan autocorrigiéndose detalles. ¿Ya? Eso, chiquillos, fue un gusto verlo. Me agrada que vayamos participando. Si ustedes se fijan, de a poquitito se va dando la confianza en algunos más que en otros, pero es lo importante que todos vayamos, a lo mejor porque es más dinámico que lo vayamos haciendo con el micrófono, va más rápido también, pero obvio que a nadie se le va a exigir que lo haga por el micrófono, los que quieran. Ya, chiquillos, un gusto. Yo les aviso igual por WhatsApp cuando tenga la guía ya subida en lecciones y ustedes la comiencen a desarrollar. Pero vuelvo a pedir que avancen de aquí al otro lunes, porque lo más probable es que la próxima guía, o taller, como le diga yo, sea hasta el próximo miércoles que tengan que subirla. Pero antes, porque en la próxima clase pueden haber algún detallito que ustedes quieran preguntar y quieran arreglar. Y así vamos a ir funcionando. Ninguna guía de las que venga las vamos a pedir antes de la siguiente clase. Ya, chiquillos, un gusto, nos vemos, se pueden ir desconectando. Espero se haya entendido todo y nos estamos viendo. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, Nos vemos. chao, chao.